En el estudio pasado revisamos las palabras del Mesías acerca de lo que conocemos como la ley de Moisés, o para algunos la Torá, o Pentateuco. En este segundo video vamos a estudiar las palabras de Pablo y las cartas que componen el Nuevo Testamento para intentar resolver la duda si la ley se debe o no se debe cumplir. Las cartas de Pablo han sido tan manoseadas que resulta difícil para algunos ponerse de acuerdo sobre algunos de los temas que él toca, ya sea que pasen por alto ciertos versos o que no le den importancia. Pero incluso las traducciones a veces malintencionadas o a veces accidentales provocan una doctrina confusa. Quiero iniciar esta segunda parte del estudio con dos versos que parecen definitivos y que cerrarían cualquier posible defensa de la ley, pero desafortunadamente están o mal traducidas o mal entendidas. El primero de ellos es Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Uno de los versos que a primera vista no tiene discusión alguna, es contundente. El fin de la ley es el Mesías. O sea, que se acabó. Ya no hay ley porque ya vino el Mesías. Pero este verso, a mi parecer, está mal traducido a propósito, debido a que es lógico y claro que detrás de las traducciones de las Biblias comerciales están todas las líneas de cristianismo que promueven el no cumplimiento de la ley. Así que usan pequeñas trampas para traducir bien, entre comillas, usando definiciones ambiguas para que la gente que no tiene acceso a definiciones idiomáticas saquen conclusiones obvias, entre comillas, las cuales serían erradas. La palabra griega que se tradujo como fin es telos, la cual se define como el fin o propósito, en un sentido bastante restringido, utilizado por filósofos como Aristóteles. Es aquello en virtud de lo cual se hace algo. Y con un ejemplo claro demostraré por qué la traducción común de Romanos 10:4 está bien traducida, entre comillas, pero de forma malintencionada. El primer ejemplo. El fin de una silla es sentarse. ¿Significa esto que luego de sentarnos en la silla, esta desaparecerá? No. Significa que el propósito de la silla es podernos sentar en ella. Es un fin de propósito, no de terminación. Segundo ejemplo. El fin del camino es aquel muro. Significa que no hay más camino luego de ese muro. Significa que se acabó el camino. Se usa la misma palabra, fin, pero con dos significados distintos. Y en el caso de Romanos 10:4, la palabra griega que se usa solo tiene el significado de propósito, no del final de algo como cierre definitivo. De ese modo, la traducción correcta para evitar confusiones y ambigüedades es Romanos 10:4, porque el propósito de la ley es el Mesías, para justicia de todo aquel que cree. El significado del verso cambia completamente, dándole a la ley una perspectiva distinta. La ley nos lleva al Mesías. No es solo la ley y no es solo el Mesías. La justificación es por fe y por obras. Fe en Dios por medio del Mesías y las obras de la ley con amor a Dios y al prójimo. Pero profundizaremos en eso más adelante porque necesitamos analizar otro verso. Lucas 16, versículos 16 y 17. La ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se caiga una tilde de la ley. Nuevamente un texto que parece contradecir la frase anterior. Empieza diciendo aparentemente que la ley y los profetas ya no se deben cumplir luego de la venida de Juan. Pero luego reitera que mientras exista el cielo y la tierra, la ley se debe cumplir. El verso 17 no necesita explicación, pero el 16 sí se debe explicar un poco.
Y en el video anterior explicamos que el Mesías decía ley y profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento. Entonces, en este caso, el Mesías clausura la escritura de nueva ley o nuevas profecías. Todo lo escrito antes de Juan es lo que el Mesías y todos los religiosos de la época tuvieron como Biblia o libro sagrado. Lo que se escribió luego de eso es relatos históricos que son los llamados evangelios y las cartas dirigidas a comunidades específicas, que son las epístolas. Lo de Apocalipsis es un desglose de profecías contenidas en libros del Antiguo Testamento. Es como una reinterpretación o revisión de revelaciones ya dadas anteriormente. Si vamos a Hechos 10, versículos 9 al 23, veremos otro verso mal interpretado por algunos para argumentar que la ley ha sido cambiada, y es la conocidísima visión de Pedro, donde claramente Dios le ordenó a Pedro comer animales impuros que anteriormente habían sido prohibidos en Levítico 11. Pero vamos a analizar esta historia. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro, «jamás he comido nada impuro o inmundo». Este fragmento nos da señal de que, aunque en Marcos 7:19 se lee «Así declaró limpias todas las comidas», Pedro no empezó a considerar el cerdo, la serpiente y los conejos como comida o alimento, porque acá dice que jamás ha comido nada impuro o inmundo. Significa esto que las palabras del Mesías no purificaron aquellos animales que no pueden ser considerados alimentos o comida para la humanidad, según Levítico 11. Versículo 15. Por segunda vez insistió la voz: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Pedro despertó preguntándose el significado de la visión. No se levantó a hacer una sopita de murciélago o un guiso de serpiente. Sería ilógica una visión tan importante solamente para comunicarnos que ahora está permitido prepararnos unos tacos de perro. Pero más adelante vemos el significado de la visión. Hechos 11, versículos 2 al 12. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: «Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos». Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. «Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en éxtasis una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Repliqué: «De ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo». Por segunda vez insistió la voz del cielo: «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entraron en la casa de aquel hombre. ¿Cuál es el contexto histórico y religioso de este suceso? Un mandamiento de la ley es que debemos alejarnos de la idolatría y de los pueblos idólatras.
Así que lo más sabio para cumplir este mandamiento era evitar a toda costa a los gentiles. Gentil es una palabra que viene del hebreo goy, que significa de otras naciones. Los judíos consideraban a los pueblos ajenos a Israel como inmundos, debido a que en verdad lo eran. Se contaminaban con idolatría y vemos que incluso el Mesías dijo las siguientes palabras. Mateo 10, versículo 5. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucciones diciendo, no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos. ¿Por qué el Mesías dijo esto? Porque la orden de los sabios estaba bien dictaminada. Entrar en casa de idolatría era un riesgo latente para los judíos, porque vemos históricamente que la amistad con pueblos idólatras llevó a Israel a cometer actos de idolatría. Pero luego viene la visión de Pedro en la que el Eterno ahora llama puros a los que antes eran llamados impuros. La visión de Pedro no fue un permiso de comernos unos huevos con tocino, sino una orden de juntarnos con los que no son considerados santos o puros, ahora considerados puros, y llevarles la palabra de Dios. Dejando claro estos textos, nos centraremos en las cartas del Nuevo Testamento. Pablo no dirigía sus cartas directamente a las personas que conformaban una iglesia o comunidad, sino que eran enviadas a los líderes de las mismas para que pudiesen ser transmitidas a los miembros del cuerpo del Mesías de una forma un poco más digerible. Los griegos sabían poco o nada acerca de la ley descrita en el Antiguo Testamento, y por eso Pablo solo enviaba sus cartas a los que sí conocían esta ley. Romanos 7:1. Hermanos, hablo con los que conocen la ley. Ya hemos visto varias referencias a que Pablo, en efecto, seguía las leyes y predicaba las leyes dadas por Dios en el monte Sinaí. Pero él es el escritor más difícil de entender en el Nuevo Testamento, al menos en lo referente al tema de la ley. Y recordemos que el escritor de Segunda de Pedro ya lo había notado. Segunda de Pedro 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la apariencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y debemos empezar fuerte. Pablo es un genio incomprendido o un loco esquizofrénico, porque pareciera que sus cartas fueran escritas por dos personas diferentes, si las comparamos fuera del contexto judío. Pablo dice en Romanos 2:6, Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Pero en Romanos 11:6 dice, y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Entonces, si entendemos bien, la gracia es un favor inmerecido o una bendición inmerecida. Pero estos dos versos parece que se contradicen. Entonces debemos entrar a explicar casi cada verso de Pablo que hace referencia a la ley y a la gracia. Empezaremos por Romanos 11:6. La gracia no procede de las obras. Esto porque si nosotros actuáramos para recibir recompensa, nunca la recibiríamos. Porque por cada 5 mandamientos que cumplimos, transgredimos 1 o 2. Así que exigir bendición por una perfecta obediencia es imposible. De manera que la gracia debe intervenir como una ayudita a la hora de presentarnos en oración ante el Padre. Pero Romanos 2:6 habla de recompensas por obras. ¿A qué hace referencia esto? A que si no nos esforzamos por pecar lo menos posible, no vendrá recompensa. Primera de Samuel 16:7. El Señor mira el corazón, o sea, la intención. Significa que si pecamos deliberadamente, no podremos echar mano de la gracia.
Pero si día a día nos esforzamos por no pecar, aunque pequemos de vez en cuando, recibiremos gracia, no por un comportamiento perfecto, sino por un esfuerzo por ganar. Por eso es necesario la gracia, porque nadie podría exigir bendición por ser perfecto. Conociendo esto, Romanos 6:14 toma más sentido, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de la entrega del Mesías, nosotros éramos gobernados por el pecado, porque solamente con un cumplimiento perfecto de la ley es que una persona podría sentirse digna. Pero ahora todo se ve diferente, porque sabemos que aunque cometamos pecados que no son de muerte, podremos tomar un segundo aire y seguirnos esforzando por ser más santos, sabiendo que somos perdonados ante el Padre por medio del Mesías, quitándole así poder al pecado en nuestras vidas para hacernos sentir culpables y miserables. De ese modo, el pecado ya no es nuestro gobernador, sino un enemigo que podemos vencer diariamente, con nuevas oportunidades para purificación y perfeccionamiento de nuestras vidas. Continuemos nuevamente con Romanos capítulo 2 a partir del versículo 12, intentando explicar verso por verso. Así que todos los que pecaron sin ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Esto responde a preguntas que algunos hacen. ¿Qué sucede con aquellas personas que viven en tribus al interior de las montañas, a los que jamás se les fue llevada la palabra de Dios? Pues no pueden ser juzgados por una ley que no conocen. Pero cada persona tiene un sentido del bien y del mal. Basados en estos sentidos, ellos serán juzgados por Dios. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. ¿Quiénes serán justificados o llamados justos? Los hacedores de la ley. Versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Ellos muestran la obra de la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. Si las personas leyeran cada una de las leyes descritas en el Antiguo Testamento, se darían cuenta que cumplen muchísimas de estas leyes de forma natural, como por ejemplo poner bardas o muros en una terraza o techo recién construido, no emparejarse con familiares, no maltratar animales, etc. Para algunos es sentido común, pero la Biblia dice que la ley está escrita en nuestros corazones. Claramente, algunas leyes cuestan más o se deben estudiar para llevarlas a cabo de una forma más efectiva, pero la ley siempre será fácil de llevar. Reiteramos nuevamente que la carta de Pablo fue escrita 10 años luego de la expulsión de los judíos de Roma. Así que en esa comunidad romana solo habían gentiles, entre comillas. Y Pablo les dice en Romanos 2, 17, 18, He aquí, tú tienes nombre de ser judío, o sea, como un apodo o como un nombre sobrepuesto. Tú tienes nombre de ser judío. Te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú conoces su voluntad y apruebas lo que más vale porque estás instruido en la ley. El gentil que sirve a Dios tiene encima el nombre de judío, o sea, el que alaba o agradece al Dios de los judíos. Y estos estaban instruidos en la ley. No había más que enseñar, sino ley, porque solo había un libro sagrado y era el Antiguo Testamento. Y solo predicaban ley, pero también tenían las enseñanzas orales del Mesías. Pero también vimos en el estudio pasado que el Mesías solo predicaba ley. Pablo jamás dijo, somos cristianos, y tampoco dijo, ustedes los cristianos. La denominación cristiano fue usada como apodo o insulto.
y no hay ningún registro bíblico donde alguno se autodenomine cristiano, solo comentarios donde contaban que así los llamaban. Y viene un tema controversial dentro de las cartas de Pablo. Romanos 2:25. Porque la circuncisión aprovecha, en verdad, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Acá Pablo habla de que la circuncisión es provechosa, pero solamente para los obedientes de los mandamientos de Dios. De lo contrario, solo pasas a ser un hombre con el cuerpo mutilado. Insisto en que hay que tener en cuenta que esta carta está dirigida a personas que no nacieron de padres judíos y que esto es Nuevo Testamento. Romanos 2, 26 al 29. De manera que si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, ¿su incircuncisión no será considerada como circuncisión? El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. No habla del verdadero cristiano, sino del verdadero judío, aquel que guarda los mandamientos con amor, desde el corazón. Cualquiera que guarde completamente la ley sin ser circuncidado será contado como un circunciso más, porque la circuncisión verdaderamente está en el corazón. Pero cualquier circunciso físico que desobedezca la ley será contado como un incircunciso más. Pero ahora vamos a ver un enfrentamiento de ideas entre dos exponentes y defensores del mensaje del Mesías. Y veremos que, aunque al principio parecen contrarios, al final lo que veremos es que se están aclarando conceptos. Como ya vimos, Pablo fue el primer escritor de los textos, los cuales consideramos actualmente Nuevo Testamento. Y su idea no era empezar un compendio de escritos para el total de los creyentes, sino que escribía sus cartas a un pequeño grupo específico de personas e intentaba tratar los males de cada uno de estos grupos. Como ya hemos visto en los versos de Romanos que hemos estado repasando, los creyentes romanos del Mesías practicaban la ley e incluso fueron regañados por Pablo por quizá desviarse y cumplir la ley de forma un poco religiosa. Así que a ellos no se les tenía que enseñar mucho sobre la ley, sino sobre la fe. Y por esto vemos registros de las siguientes palabras. Romanos 3, versículos 27 al 31. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Está excluida? ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Acá podemos ver que hay dos formas de cumplir la ley, con fe o sin fe. A la que se cumple sin fe se le llama ley de las obras, y al cumplimiento de los mandamientos con amor y fe se le llama la ley de la fe. Versículo 28. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Por supuesto, también lo es de los gentiles, porque hay un solo Dios, quien justificará por la fe a los de la circuncisión y mediante la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Nuevamente, aparentemente contradictorio, difícil de entender para los indoctos. El verso 28 dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Para cualquier persona inteligente esto es definitivo. Ya no se debe cumplir la ley porque no nos justifica. Sería tonto cumplir la ley. Mucha molestia para no obtener ningún premio de justificación. Pero
el versículo 31 hace una pregunta. ¿Invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. ¿A qué juega Pablo? A nada. Esta carta era entendible para los romanos. Él conocía sus enfermedades espirituales y sabía que no iban a dejar de cumplir la ley, pero tenía que enseñarles que su ley sin fe, sin amor, no servía de nada. Y por eso la temática de decirles que su ley sin fe no tiene validez. Pero al final dejando claridad de que se debe cumplir la ley, pero de la forma correcta. Porque de lo contrario sería un falso profeta, como ya lo vimos en el estudio pasado. Y ahora vamos al enfrentamiento entre Pablo sin contexto y el escritor de Santiago sin contexto. Pablo dijo, Romanos 3:28, así que consideramos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero el escritor de Santiago dijo, Santiago 2:24, pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí surge una pregunta. ¿Podemos escoger los versículos que nos gustan? ¿Podemos sacar una doctrina de versículos aislados sin compararlos con otros escritores? Porque si es así, entonces hay algunos escritores mentirosos y otros no. E incluso el mismo escritor puede decir verdades y mentiras y cada uno escoge lo que le sirve a mi doctrina o no. Así de tontas son algunas doctrinas que argumentan basarse en la Biblia, pero acá estamos descubriendo que se basan en las partes de la Biblia que les convienen. Vamos a ver qué dice Santiago 2:11 en adelante. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no cometerás homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Este verso es usado por muchos para decir, no cumplamos la ley porque vamos a fallar. Y si fallamos, se nos acusa de toda la ley. Pero no tienen en cuenta que en esa misma ley están mandamientos como no robar, no adulterar y no asesinar. El que no roba ya está cumpliendo la ley. Así que debe empezar a cumplirla toda. Porque si falla en algo, se le acusará de todo. Este texto no puede ser pretexto para no cumplir la ley, sino para que se den cuenta que los mandamientos no son difíciles de llevar y que el que transgreda la ley de forma deliberada se le culpará de pecar en contra de toda la ley. Ya vimos esto en el video anterior, cuando explicamos los pecados de muerte. No podemos pecar de forma deliberada. Eso es lo que se nos considera pecado grave. Saltemos a Santiago 2, versículo 14. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Este verso es contundente. ¿La fe sin obras puede salvar? Versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe sin obras está muerta en sí misma. Y esto lo vemos en todo aspecto. Creo en Dios y su Hijo como Mesías, pero como ya no es necesario justificarse por obras, entonces puedo actuar como se me dé la gana y tener una vida moralmente desordenada. Error. El Mesías no nos da permiso de pecar. Versículo 18. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe sin obras es imposible de demostrar, pero las obras sí podrían llegar a demostrar la fe. No solo por las obras en sí mismas, sino con la actitud que acompaña estas obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Puedes ver que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe fue complementada por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Pueden ver, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. De igual manera, ¿no fue justificada también la prostituta Rahab por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque tal como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Contundente. Estas pruebas serían suficientes para cerrar acá el estudio, pero a partir de este punto, el estudio ya no se centrará en intentar mostrar los versos que avalan la ley, sino más bien intentar despejar algunas dudas con respecto a algunas preguntas. Romanos 5, versículo 20. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Este verso se puede explicar con una ejemplificación. Imaginemos a un niño de unos 4 años. Ya tiene cierta conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, pero aún no se le han prohibido ciertas cosas, como por ejemplo, prohibido meter un tenedor en un tomacorriente. ¿Por qué no se le dice esto a un niño? Porque no le estamos entregando una prohibición, sino una idea para hacerlo malo. Lo mejor sería poner fuera de su alcance objetos metálicos que pueda meter en los tomacorrientes y poner protectores a los mismos. Pero algo que sí puede hacer un niño es rayar la pared con crayolas y arruinarla. Eso es malo. Pero el niño no sabía que eso no se podía hacer. Sin embargo, eso no implica que rayar la pared no sea malo. Entonces, a partir de ese momento, entra una ley en esa casa. Y esa ley agranda la ofensa de rayar una pared. A partir de hoy está prohibido rayar paredes. Ahora lo sabes. Y como lo sabes, la próxima vez vendrá un castigo y no solo una reprimenda. A eso se refiere Romanos 5:20. Pero imaginémonos ahora que esa regla existe en una casa donde los padres no son amorosos, sino que solamente quieren perfección. Y cualquier rayón en la pared será castigado severamente, sin pedir explicación o sin concesión alguna. Si el niño raya la pared accidentalmente con su zapato mientras pasa, o si se le cae una crayola contra la pared y se pinta 1 centímetro de pared, entonces el niño será castigado duramente. Este niño vivirá asustado, intentando ni siquiera tocar la pared con sus manos. Esta prohibición de no rayar la pared es ahora su amo y su señor. Vive para no rayar la pared. Vive para no tocar la pared. Vive para cuidar la pared, porque puede ser castigado por el más pequeño error. Pero de repente descubre que sus padres no son tan estrictos. Un hijo mayor viene y le explica a este niño de 4 años que los padres comprenden los errores accidentales, que ellos le brindan algo llamado gracia o perdón por transgresiones involuntarias. Y el hijo es liberado. Ya no vive todo el día preocupado por esa regla de la pared. Ahora puede correr libremente intentando estudiar y crecer y jugar, porque aunque no va a volver a rayar esa pared, sabe que si por accidente lo hace, sus padres comprenderán que no fue a propósito. Ahora su atención se enfocará más en otras cosas. Y por eso Pablo también dijo en Romanos 6, 14, 15, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4. Pecado es transgresión a la ley. El estar bajo la gracia no nos da permiso de pecar. Entendiendo esto, también podemos entender Romanos 7:4.
De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo del Mesías, para ser unidos con otro, el mismo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora podemos estar llevando fruto en nuestra vida y no solamente concentrarnos en cumplir la ley de una forma muy estricta, tan estricta que no nos permitía concentrarnos en el amor y la verdad. Romanos 7, versículos 7 y 8. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. Porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión en el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Sin la ley el pecado está muerto? Claro. Si no nos prohíben rayar una pared, entonces rayar una pared no está mal. Rayar una pared se vuelve malo cuando alguien nos prohíbe hacerlo. La ley da vida a una transgresión. Pero ¿por qué Pablo dice que el pecado tomando ocasión del mandamiento produjo pecado en él? Por lo que nos sucede a todos los seres humanos. Si te dicen que no entres a una habitación, tu curiosidad va a querer que abras esa habitación y que entres en esa habitación. ¿Por qué se está prohibiendo? ¿Por qué no podemos hacerlo? Si no te prohíben entrar a esa habitación, quizá nunca te hubiera llegado la curiosidad de entrar. Pero una prohibición genera curiosidad. Entonces el pecado toma ocasión del mandamiento para producir pecado en nosotros. Romanos 7:12. De manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Jeremías 31:33. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley, en hebreo Torá, en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Acá no profetiza una ley diferente, sino profetiza la misma ley, solo que ahora en nuestro interior. ¿Y qué dijo Pablo? Romanos 7:23. Pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros, o sea, en la carne. Vemos que Pablo habló de una ley que tenía en su mente, en su interior, la ley de Dios, pero que su cuerpo tenía otra ley y la llamó la ley del pecado. Obviamente, la ley de nuestro cuerpo no es la misma ley dada en el monte Sinaí. Entonces, cuando nos hablen de la ley del pecado, sabremos que es la ley de nuestra carne, nuestros deseos. Y cuando nos hablen de la ley como tal, la ley de Dios, podemos entender que es la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Y con ese contexto iniciamos el capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Este verso fue usado por muchos para decir que la ley es pecado y muerte, pero no. Este verso hace referencia a lo dicho en el capítulo 7, sobre esta segunda ley, ley de sus miembros o de su cuerpo. Y con estas explicaciones, creo que estamos dejando en sus manos las herramientas necesarias para que terminen de leer Romanos y lo puedan entender, y que de ese modo no tuerzan sus palabras para perdición. Y así entramos ahora en el texto más difícil de interpretar o explicar según mi experiencia. La carta a los Gálatas. Una carta que parece contradecir todo lo que ya el propio Pablo explicó en la carta a los Romanos. Pero debemos usar las mismas herramientas ya vistas para poder dilucidar lo que Pablo intentó decir y que es tan fácil de malinterpretar. Iremos a Gálatas 3, saltándonos a versos puntuales. Versículo 10. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desglosemos nuevamente las palabras para no leer un texto sin contexto. Porque todos los que se basan en las obras de la ley.
Está claro que Pablo estaba enojado porque los Gálatas basaban su relación con Dios en el mero cumplimiento religioso de la ley, sin fe, como un robot. Y lo pondré con un ejemplo muy claro. Llevar un hermoso ramo de flores a tu esposa. Eso es una acción. Pero hay dos formas de llevar a cabo esa acción. Primera forma, entregarle un ramo pequeño de flores a la esposa, dándole un abrazo y un beso, y diciéndole al oído, las flores están celosas porque no son tan bellas como mi esposa. Segunda forma de entregar un ramo. Dejar un enorme ramo de flores con fruta y chocolates sobre la mesa del comedor. Y gritar, ya llegué del trabajo, en la mesa te dejé flores, que tengas buena noche. Es aparentemente la misma acción, un esposo que le lleva flores a su esposa, pero uno lo hizo con amor y otro lo hizo de forma mecánica y fría. ¿Cuál preferiría una esposa? ¿Un ramo pequeño pero con amor o un ramo enorme con frialdad? El esposo del ramo grande puede tener un ego enorme y creer que es el mejor esposo del mundo, porque llevó un ramo más grande que el del vecino. Pero el esposo del ramo pequeño sabe que lo hizo con amor, que quizá no le alcanzó para comprar un ramo más grande, pero siempre quisiera entregar más y más y más y mejor su forma de amar. No tanto con cosas físicas, sino con una excelente actitud. ¿Cuál puede justificarse realmente frente a la esposa? Esa es la forma de entender Gálatas y las palabras de Pablo. No podemos basarnos en actos fríos, sin fe y sin amor, para justificarnos ante Dios, porque no nos sirve de nada. Pero si por lo contrario no podemos cumplir un mandamiento como, ejemplo, las fiestas, ofrendas o usar objetos en nuestra frente u ojos, como ya lo vimos en el estudio pasado, porque el dinero no nos alcanza para comprar esos objetos, el Eterno no nos juzgará por eso, porque sabe que si pudiéramos, lo haríamos. Pero en aquella época se predicaba que si no tenías ciertos objetos o si no tenías la circuncisión física, estabas en pecado y estabas desamparado ante Dios. Pero Pablo predicó lo contrario, aunque siempre defendió la circuncisión. Y esto lo podemos ver en Romanos 3, versículos 1 y 2. ¿Qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. Pero entonces, ¿por qué Pablo no exigió la circuncisión? Porque no es necesaria para la salvación, sino para bendición. Y porque si un adulto se circuncidaba en esa época, ponía en riesgo su vida. En esa época no habían antibióticos ni medicina antiinflamatoria. El calor y el trabajo podrían generar infecciones que los llevaría a la muerte. Y como dijo David, Salmo 115:17, los muertos no alaban al Señor. Entonces, era innecesario poner en riesgo la vida por un mandamiento que no salva. El no circuncidarse no es considerado pecado de muerte. Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición de la ley. ¿La ley es una maldición? No, porque Pablo dijo anteriormente en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué quiere decir que fuimos libres de la maldición de la ley? Significa que fuimos libres del castigo por transgredir la ley antes de haber conocido al Mesías. La ley de Dios, al igual que todas las leyes, tiene una serie de castigos por el incumplimiento de las mismas. Y esos castigos son tan horribles que son llamados maldición. Salmo 119:45. Andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. La ley de Dios, cumplida correctamente, da libertad, no maldición. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia de quien había sido hecha la promesa.
Este verso parece que dice que la ley solo fue hasta que viniera el Mesías. Pero el Mesías dijo en 2 ocasiones que la ley se debía cumplir mientras el cielo y la tierra existan. Por lo que este verso no puede significar que la ley no se debe cumplir más, porque estaría contradiciendo las palabras del Hijo de Dios. Más bien, este verso quiere decir que el cumplimiento de la ley de forma estricta tenía que existir mientras llegaba aquel que nos enseñaría a cumplirla con amor. Por eso Pablo continúa diciendo, Gálatas 3, 24 y 25, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mesías, para que seamos justificados por la fe. Pero, como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Nuestra guía siempre fue la ley, sin mucha interpretación, o sin mucha guía más que las palabras escritas y orales de la propia ley. Pero vino aquel que dio una enseñanza definitiva y certera acerca de la ley, para que no existieran más especulaciones. Ejemplo de ello se vio justo antes de la venida del Mesías. Existían dos escuelas de pensamiento, un rabino llamado Gilel y otro llamado Shammai, los cuales enseñaban la ley, pero uno era muy estricto y el otro era muy amoroso, y la gente no sabía cuál escuela de pensamiento era mejor que la otra. No sabían cuál sabio tenía razón. Eso es vivir bajo la tutoría de la ley, sin una línea de cumplimiento clara. Pero vino el Mesías y él ahora es nuestro maestro o tutor. Para finalizar, vamos a ver unas palabras registradas en Hechos y así aclarar la mayor cantidad de textos posibles. Hechos capítulo 15, versículo 19 al 21. Por lo cual, yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Este verso ha sido usado para decir que solamente los gentiles deben seguir estos mandamientos: la contaminación de los ídolos, la inmoralidad sexual, de lo estrangulado y la sangre. Pero, ¿dónde dejamos la mentira, el robo, etcétera? Claramente, este verso ha sido malinterpretado. El verso empieza diciendo que no hay que inquietar o incomodar a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, los recién convertidos. Esto pasa en todas las iglesias, incluso hoy en día. Llega alguien nuevo e intentan cambiar su comportamiento de un día para otro, exigiéndoles que dejen sus vicios, sus malas palabras o sus mentiras habituales, las cuales toda persona del mundo practica. Pero Pablo dijo que no se molestaran a estas personas, sino que solamente se le exijan estas 4 cosas: la no contaminación con los ídolos, la no contaminación sexual, no comer algo estrangulado y no comer sangre. Incluso esto habla de lo contradictorio de aquel versículo que dice que el Mesías purificó todos los alimentos. Si todos los alimentos fueron purificados, entonces podemos comer algún animal estrangulado o podemos comer sangre. Pero en fin, Pablo finaliza diciendo que el resto lo aprenderán de sábado en sábado, o sea, las otras leyes, porque cada sábado se estudiaban las palabras de Moisés y tarde o temprano iban a cambiar su comportamiento. Sabemos que esto que se está enseñando en este estudio puede ser catalogado como herejía o sectarismo, pero Pablo ya había sido acusado de lo mismo. Hechos 24:14. Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y podríamos intentar explicar verso por verso por verso por verso, pero esto se haría repetitivo y tedioso. Siento yo que con las explicaciones dadas hasta ahora podrán entender mejor el resto de versos. Tienen las herramientas de interpretación y comparación adecuadas. Siempre existirá alguien que intente atacar el cumplimiento de la ley.
siempre saldrá un verso más que aparentemente contradiga la ley. Pero si lo resolvemos, ellos usarán 10 versos más, solo con el afán de tener razón, olvidando que el que niega la ley llama mentiroso al Mesías. Y si usan los escritos de Pablo para decir que la ley no se debe cumplir, sucederán dos cosas. Estarían haciendo más importante a Pablo que al propio Mesías y lo estarían llamando loco, porque el mismo Pablo dejó varios versos en los que se dijo que la ley no es pecado, que la ley es santa, pura y buena, y que la ley trae bendición. Cada quien es responsable del estudio correcto de las Escrituras. Pero ahora queremos darles un pequeño repaso por las leyes de la Torá o Pentateuco para que nos demos cuenta que no son leyes para nada difíciles de cumplir. En la descripción del video vamos a dejar un enlace para que puedan tener acceso a este PDF, en el cual se enumera cada uno de los 613 mandamientos de la ley, categorizándolos por Dios, ley, señales y símbolos, oraciones y bendiciones, amor y hermandad, trato con los gentiles, matrimonio, divorcio y familia, relaciones sexuales prohibidas, fiestas solemnes, leyes dietéticas, empleados, sirvientes y esclavos, votos de promesas y juramentos, la corte y proceso judicial, propiedad y derechos de la propiedad, leyes por crímenes, castigo y restitución, profecía, idolatría, agricultura, ropa, primogénito, sacerdotes y levitas, ofrendas, diezmos e impuestos, el templo, el santuario y los objetos sagrados, sacrificios y ofrendas, ritos de pureza e impureza, leprosos y lepra, rey, nazarenos y guerras. Si nos damos cuenta, los mandamientos tienen cosas sumamente importantes a la hora de vivir en sociedad. Los mandamientos que actualmente no es que hayan sido abolidos, sino que no están en vigencia, son las que tienen que ver con el templo y los sacrificios, porque no hay templo y por ende no se pueden hacer sacrificios. De la misma manera, los castigos y las ejecuciones tampoco están vigentes porque solamente se pueden llevar a cabo con el templo en pie. Todas estas cosas serán restituidas en el momento de la construcción del tercer templo. Y esto lo podemos observar en las profecías del Antiguo Testamento, donde se habla que se restaurará el templo, incluso la zona donde se hacían los sacrificios. En un momento tocaremos un pequeño versículo del Nuevo Testamento con respecto a los sacrificios. Mientras tanto, vamos a hacer un pequeño repaso de los mandamientos. Creer en Dios no es difícil. Honrar al anciano no es difícil. Dejarlo cegado para el pobre no es difícil. Amar al extranjero no es difícil. Circuncidar a los varones, quizá un poco difícil para un adulto, pero para un niño es sumamente fácil y es muy saludable. Atar filacterías, ya hablamos de esto, no es difícil. Escribir la ley en los postes de las casas no es difícil. Amar a los humanos que están bajo el pacto no es difícil. Honrar a padre y madre no es difícil. Tomar esposa mediante ceremonia formal no es difícil. El primer mes del año debe ser solemne, o sea, santo. No es difícil. Las relaciones sexuales prohibidas no son difíciles. No prestar con usura al pobre no es difícil. No comer animales que se arrastran sobre la tierra no es difícil. Las personas que dicen que los mandamientos de la ley son difíciles es porque no los han leído. Pueden estudiar este PDF, cada mandamiento tiene al lado su versículo. No despedir con las manos vacías al sirviente cuando sea liberado. En algún estudio más adelante veremos algunas leyes relacionadas con la esclavitud para poder explicar por qué estas leyes existen. Y para aclarar lo de las ofrendas en el templo, Pablo seguía llevando ofrendas al templo aún después de predicar la palabra del Mesías. Hechos 21, versículo 26. Entonces Pablo se llevó a los 4 hombres que habían hecho la promesa y con ellos celebró al día siguiente la ceremonia de purificación. Después entró al templo para avisarles cuando terminaran de cumplir la promesa, para así llevar la ofrenda que cada uno debe presentar. Si nosotros vamos a Números 6, vamos a poder entender el contexto de lo que sucedió acá con Pablo. Pablo estaba haciendo un voto de nazareato, o en hebreo nazir,
Si nosotros vamos a número 6, podremos darnos cuenta que para hacer este voto se tenía que llevar una ofrenda o sacrificio. Las únicas ofrendas válidas en el templo eran sacrificios, ya sea de animal o una ofrenda de productos agrícolas. Esto siempre al templo. En algún momento se pudieran haber llevado donaciones, pero una donación no es una ofrenda. En el español, la palabra ofrenda siempre se ha relacionado con la dádiva de dinero, pero las ofrendas del templo siempre fueron sacrificios. Y con esto concluimos este estudio de la ley que debemos cumplir. Que el Eterno los guíe, les dé sabiduría y entendimiento, para que cada vez más personas podamos cumplir a cabalidad la voluntad del Eterno.